preciosa mañana quisiera compartir el libro de Romanos, capítulo 1. Y en esta adoración que Marianita pedía desde el principio, manda el fuego, creo que resume un poco lo que el Padre quiere decirnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Y podríamos decir, el Señor nos llamó a hacer, pero no a hacer de actividad o de hacer por un activismo, sino hacer por Él, o hacer por el soy, hacer a que yo sea. Dice Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 5, la carta, la epístola que escribió Pablo mientras él estaba en Corinto, al final de su tercer viaje misionero. Ya Pablo tenía 25 años de su ministerio cuando escribe esta carta. Su idea era pasar por Roma, seguir por España. Y aunque muchas veces Pablo quiso ir a Roma, fue impedido por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces queremos ir a ciertos lugares, pero el Espíritu Santo ahí nos inquieta, ¿no? ¿Por qué? Porque Él nos preserva, porque nos guarda. Y esta epístola que escribe Pablo fue llevada por una mujer, Febe se llamaba. Esta mujer, esta colaboradora del apóstol Pablo, encargada de llevar la palabra. Febe, la que porta la palabra. ¿Cuánta Febe hay en esta mañana? ¿Cuántos hombres y mujeres portadores de su palabra hay en esta mañana? Y esta mujer llevó la palabra, inspirada por el Espíritu Santo. La llevó a Roma. Y la iglesia que estaba en Roma llegó la palabra ahí por causa de la persecución. Y el Evangelio llegó hasta ese lugar. Pablo ingresaba a la sinagoga de los judíos, pero también él predicaba a los gentiles. Y como los gentiles no tenían iglesia, la iglesia era la casa de hombres y mujeres que recibían al Padre. Y desde ahí, desde las casas de oración, se establecían las iglesias en esa época. Y dice así en Romanos 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis vosotros, o sea, nosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo estaba haciendo su carta de presentación, estaba saludando a la iglesia de Roma y le decía: Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Y después él hace un paréntesis y dice: los profetas que antes anunciaron de Jesucristo, que según la carne Jesús viene del linaje de David, pero según el Espíritu de santidad fue llamado Hijo de Dios. Dice, por esa gracia Él fue llamado, pero también ese llamado es para todos. Ese llamado a ser de Jesucristo y ese llamado a ser santos. Y esto es lo que me llamaba la atención en este pasaje, porque repite 3 veces, llamados a ser. Dice Pablo, llamado a ser apóstol, llamado a ser de Jesucristo y llamado a ser santo. Y son estas 3 características que en esta mañana quisiera compartir, que el Señor
me ha estado ministrando. Y lo primero es, Pablo decía, llamado a ser apóstol. En otras palabras, Pablo fue llamado a cumplir el propósito de Dios. Y sabe que cada uno de nosotros fuimos llamados a cumplir el propósito de Dios. ¿Sabemos cuál es el propósito de Dios? Tenemos que saber cuál es el propósito de Dios. Tendremos que saber a qué hemos sido llamados. Porque, como se nos decía antes, Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre nosotros fuimos destinados con un plan, con un diseño, con un propósito. Pablo fue llamado a ser. Y sabemos cómo fue el encuentro de Saulo con Jesús. Cómo Jesús le salió al encuentro a este hombre que perseguía a la iglesia. Pero Jesús le sale al encuentro. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los que creían en Cristo. ¡Wow! Los que nos persiguen a Cristo. Y ahí Saulo tiene ese encuentro extraordinario con el Señor Jesús. Y su vida tuvo un giro. Su vida fue cambiada completamente. Y nunca más este varón fue igual. Saulo, que fue Pablo, fue apartado para la misión, para difundir el Evangelio, para establecer iglesias, para establecer el fundamento, que es Cristo, el Señor y Salvador. Un hombre lleno del Espíritu Santo, que a cada lugar donde él iba, el reino de Dios se hacía visible. Prodigios, milagros, señales, cosas poderosas pasaban con este varón lleno del Espíritu Santo. Y si usted me acompaña, un hecho que sucedió en Hechos capítulo 13, es ahí donde comienza su ministerio Pablo. En Hechos describe la iglesia de Antioquía, donde llegó el Evangelio en ese lugar. Y no solo los judíos creyeron en el Señor, sino que gran número de los gentiles habían creído. Y cuando los apóstoles se enteran en cuanto que ellos estaban en Jerusalén, entonces envían a Bernabé para ver lo que estaba sucediendo en Antioquía. Ahí Bernabé se encuentra con Pablo y mire lo que sucede en una reunión de ayuno y oración. Cosas poderosas suceden en las reuniones de oración. Por eso los invitamos los miércoles. Están invitados, no saben qué maravilloso es poder estar en oración. Y mire lo que pasaba, dice Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Mire quiénes estaban. Era una reunión de varones, Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Que ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Porque cuando nos reunimos a orar, el Espíritu Santo desciende y habla, nos enseña, nos indica, se nos revela. Dice, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Cuán poderoso, ¿no? Ahí comienza el ministerio de Saulo, de Pablo. Y qué interesante cuando el Señor nos llama a cumplir un propósito determinado, pero somos llenos del Espíritu Santo. Qué tremendas cosas se hacen. Cómo el Espíritu Santo hace cosas preciosas,
maravillosas. Y dice que Pablo llegó a cierto lugar, a la isla de Pafos. Y dice que había un varón, un gobernante de ese lugar, que deseaba oír la palabra de Dios. Pero mira qué interesante. Había en ese lugar un judío, falso profeta. Yo cuando leía esto dije, Dios santo. Uno que pertenecía al linaje, que pertenecía al pueblo de Dios, pero era un falso profeta, era mago. Y dice que este hombre hacía oposición para que Sergio Paulo, este gobernador, no llegara el evangelio hacia él. Pero qué interesante, Pablo, lleno del Espíritu Santo, que cuando vio a este varón, mire lo que pasa en el verso 9 del mismo capítulo, dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y mire lo que hace un hombre lleno del Espíritu Santo cuando es enviado por el Espíritu Santo. Dice ahora, pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente se cayeron sobre la oscuridad de tinieblas y andaba alrededor, buscando quién le condujese de la mano. Y dice que este varón, que deseaba oír la palabra de Dios, quedó maravillado del poder del Espíritu Santo. Este varón, este gobernante de ese lugar, recibió a Cristo y el Evangelio llegó a ese lugar por un hombre que fue llamado por Dios, que fue enviado por Dios, que fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros fuimos llamados con propósito, pero es necesaria la investidura del Espíritu Santo para hacer su obra con poder, con autoridad. Amén. Llamados a cumplir su propósito. ¿Qué diremos a ese llamado? Responderemos. Diremos, heme aquí. Heme aquí, Señor. ¿Sabe qué dijo Dios de Pablo? Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. ¿Sabe que nosotros somos encargados de llevar su nombre? En presencia de gentiles, en presencia de reyes, en presencia de los hijos de Israel. Así dijo Dios de Pablo. Somos instrumentos útiles en sus manos. Amén. Lo segundo que menciona Pablo en Romanos, llamados a ser de Jesucristo. Pablo nos enseña que somos llamados a pertenecer y a permanecer en la presencia de Dios. Y Jesús, antes de ir a la cruz, Él hace una oración. Y en San Juan, capítulo 17, si me quiere acompañar, Él ora por los discípulos, pero también hace una oración intercesora por cada uno de nosotros. Y sabe que pide Él por la unidad, para que sean uno. Porque Jesús había dado ejemplo de que Jesús y el Padre eran uno. Por eso nosotros somos llamados a ser uno con Él, llamados a ser de Jesucristo. Y mire la oración de Jesús en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¡Wow! ¡Qué relación de Jesús y el Padre! Y la oración de Jesús era esa, que cada uno de nosotros podamos tener relación, comunión, intimidad con nuestro Padre, con nuestro Dios, intimidad con el Espíritu Santo, ser uno en Él. ¿Sabe cuando nosotros nos unimos a Él? El amor de Dios
despertada la compasión en nosotros. Nuestros pensamientos son cambiados porque nos hacemos uno con Él. Entendemos su voluntad y su propósito cuando nos unimos a nuestro Dios. Somos arraigados en Él, somos cimentados en Él. Cuando nosotros nos unimos a nuestro Señor Jesús, Él que es la cabeza de la iglesia, pero también si nos unimos a la iglesia, si nos somos uno en el cuerpo de Cristo, unidos, y se unir a las coyunturas, unidos, le uno a mi hermano, ¿sabe qué? Entonces, la iglesia, nos transformamos en esa iglesia que avanza, que crece a la estatura, de la medida, de la plenitud de Jesucristo. ¡Wow! Cuando somos unos en Él y cuando nos unimos, nosotros como cuerpo, qué interesante. Cuando nos unimos a Él, estamos completos en Él. Fuimos llamados a ser, que nuestro ser habite Cristo en toda su plenitud. Dice en Primera de Pedro que fuimos llamados a estar unidos a Él, pero sabe que también Dios nos llama un pueblo santo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que Dios nos llama a ser real sacerdocio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, otra vez, que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora pertenecemos a su linaje, pertenecemos a su reino, pertenecemos a Él. Dice que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora la misericordia de Dios está sobre cada uno de nosotros. ¡Cuán santo es nuestro Dios! Isabel nos hizo real sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Ofrece a Dios. ¿Qué le ofrece a Dios? Adoración. ¿Qué le ofrece a Dios? Oración, intercesión. Le ofrenda a Dios el tiempo. Un sacerdote es el que está en el altar y el que hace que el fuego se mantenga encendido. Fuimos llamados a mantener el fuego de Dios. Y también nos hizo reyes como consecuencia de estar en unidad con Él, de ofrecerle a Él nuestro tiempo, nuestra adoración, de mantener ese fuego encendido. ¿Sabe qué pasa? El Señor imparte de su autoridad. Por eso es que nos hace reyes. Esa autoridad viene como consecuencia de una comunión íntima con Él. Y esa autoridad es para contrarrestar todo diseño, toda obra de maldad, todo lo que hace oposición, como le pasó a Pablo con este gobernador, que había oposición, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y Dios se encargó de sacar ese estorbo para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Poderoso Dios. Y por último, dice Pablo, llamados a ser santos. Ser santo no es ser religioso. Ser santo es ser diferente. Ser diferente. Ser santo es ser separado. Ser santo es ir en contra de la corriente. Apartado del pecado, de la maldad, de toda injusticia. Tener un corazón limpio y una fe no fingida. Pero necesitamos imperiosamente el Espíritu Santo porque es imposible que lo podamos hacer con nuestras propias fuerzas.
Lo necesitamos a Él. Lo necesitamos a Él. Porque es a través del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad que viene a nuestras vidas. Y ese Espíritu de santidad es el que nos convence, es el que nos dice: ay, Estela, esto no, correte de acá, salí de ahí, saca esto. El Espíritu Santo, el que nos convence. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7, del verso 6 en adelante. Un pueblo santo para Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, cuánto amor, que quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. ¿Y cuántas cosas nos rescató Dios? De la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto, que guarda la misericordia. A los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Cuán santo Dios! ¿Sabe? Él nos eligió no porque éramos los mejores, porque éramos los más insignificantes, pero fue tan grande su amor, es tan grande su amor, que Él nos eligió para ser un pueblo santo, para que seamos diferentes. Quizás tenemos que huir de ciertas cosas. ¿Sabe? José tenía un llamado, tenía un propósito. Él fue a Egipto, sus hermanos lo vendieron, y mientras él estaba ahí, en la casa de Potifar, Dios estaba con él. Jamás lo dejó, jamás lo desamparó. Pero un día José tuvo que huir de ese lugar. Santidad. La mujer de Potifar lo provocaba, pero él tomó la decisión de ser diferente y huyó. Eso lo llevó a la cárcel por determinarse a ser santo, guardarse, por determinarse a ser diferente. Pero Dios lo tomó y cumplió el propósito de Dios, porque fue gobernante, porque cuando hubo hambre en la tierra, ahí estaba José, el que huyó, pero ahí, cumpliendo el destino, el propósito, el plan. ¿Cuántos ejemplos, no? Señor, ayúdanos. Podemos ver un Daniel, un jovencito, que fue deportado a Babilonia, pero él quiso ser diferente que el resto. Santidad. Por elegir ser diferente, tampoco fue librado del pozo de los leones, y tampoco fue librado del horno de fuego. Pero cuando él estaba ahí, ángeles, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, lo preservó, lo guardó. Ni olor a humo tenía Daniel, por ser diferente. Señor, ayúdanos. Fuimos llamados a cumplir un propósito, fuimos llamados a ser de Jesucristo y fuimos llamados a ser santos.